Vamos a continuar con nuestro culto, hermanos, que tiene el único propósito de adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios en este día, Día del Señor. Y vamos a buscar la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4. Si lo encontramos, hermanos, pongámonos de pie y vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobró, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Así puestos en pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano anciano de iglesia, Francisco Soto, que tiene el mensaje de la palabra de Dios para todos en este día. Vamos a orar, hermanos, inclinen en su rostro. Padre, gracias por tu gran amor, misericordia, Señor, gracias porque podemos, Señor, participar de este culto, Señor, que es para tu honra, para tu gloria. Y gracias, Señor, porque también podemos ser enseñados a través de tu palabra, Señor. En este momento, Señor, sé tú el que hables, Padre Santo, al corazón de cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por lo que vamos a estar leyendo, Señor, por lo que se va a exponer, Señor. Habla a nuestro corazón, que sea para tu honra y tu gloria, Señor, esta predicación y para bendición de todos nosotros, Padre. Por favor, Señor, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poco, hermanos, en relación a los temas financieros. Normalmente, hermanos, pensamos en los pecados escandalosos, pensamos en el adulterio, en la fornicación, en el ser chismosos, el echar mentiras, y nos preocupamos mucho de ese tipo de pecados delante de Dios. Y pues cuidado y sepamos de alguien, ¿no? Porque pues parte de nuestro postre o de la comida al tiempo de reunirnos, ¿no? Pero pocas veces, hermanos, hablamos de la cuestión financiera. Y fíjense que es un área en donde también le fallamos a Dios, donde también pecamos, porque también encontramos preceptos allí en la palabra de nuestro Señor de cómo debemos conducirnos en la cuestión financiera en nuestra vida. Y tan pecado es adulterar como fallar en estos aspectos financieros en nuestra vida, hermanos. Y pues ahora vamos a tocar algunos, me voy a enfocar a uno de manera de introducción, voy a tocar algunos puntos, hermanos. Hay muchos. Si buscáramos, por ejemplo, ahí en el internet y todo, veríamos que hay muchos temas, que hay quienes desarrollan, que dicen, 5 puntos de las finanzas del cristiano, otros 15, otros hasta 20. Y así podríamos de cada uno de los puntos hacer una predicación completa, hermanos, porque hay enseñanza de la palabra de nuestro Dios en relación a las cuestiones financieras. Pero a manera de introducción, hermanos, quiero solamente mencionar algunos puntos como introducción y después enfocarnos a uno solo de esos aspectos financieros que debemos tener cuidado en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Todos, hermanos, todo el obedecer a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida va a traer bendición, ¿sí? Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Si nosotros
Vamos, si yo como padre de familia voy y tengo otra familia, adultero y me busco otra familia, ¿me va a ir bien? ¿Cómo creen que me va a ir, hermanos? Bien mal, ¿sí? Bien mal, hermanos, porque a más de que voy a estar afectando a terceros, a mi esposa, a mis hijos, a todos, pues hermanos, si yo digo, si apenas me rinde el dinero para mantener una familia, ahora cómo voy a mantener dos y en problema tras problema en lo que me voy a meter. Y así, hermanos, podríamos hablar de cualquier falta, cualquier pecado, y veríamos que es para nuestro mal. Sin embargo, podemos hablar al revés de obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y vamos a ver que es para bendición, ¿sí? Todo lo que Dios nos dio en la ley, que es esta, la palabra de nuestro Dios, todo lo que nos dio aquí es para bendición nuestra, ¿sí? Dios no deja de ser más Dios ni menos Dios si nosotros obedecemos o no obedecemos, ¿sí? Vamos, si yo soy un pecador que ya sé lo que dice la palabra de nuestro Dios, pero no lo quiero hacer, miren, a Dios no le afecta. Dios no deja de ser Dios. El afectado voy a ser yo. Y créanme que mi vida va a estar llena de problemas. Todo lo que Dios nos dio aquí en la palabra, en su palabra, es para que nosotros tengamos paz, tengamos gozo. Mientras más nos apeguemos a vivir conforme a la palabra de nuestro Dios, más paz y más gozo vamos a tener en nuestra vida. Más semejante va a ser nuestra vida a la que vamos a tener en el cielo. Y dice que allá no habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿Sí? Así que esto, hermanos, está dado para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos gozo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Y después de ese versículo que está ya en Deuteronomio 28, 1 y 2, vienen un montón de bendiciones. Si ustedes lo leen ahí en su casa, después de ese versículo dice que Jehová te bendecirá en esto, te bendecirá en lo otro, te bendecirá en lo otro. Porque es para bien de nosotros, hermanos. El cumplir la palabra de nuestro Dios es para bien nuestro. Y pues vamos a tocar algunos puntos, hermanos, les digo a manera de introducción, relacionada a la cuestión financiera en nuestra vida y después nos vamos a enfocar solamente a uno. Dios, hermanos, nos instruye en su palabra a ser buenos y fieles administradores de nuestras finanzas, ¿sí? Cuando Dios creó al hombre, allá en Génesis 1, 27 y 28 leemos que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgadla y señoread. ¿Qué se requiere, hermanos, para eso? ¿Qué puso delante de Adán y Eva, hermanos? Dios. Yo ahora digo, pues, ¿qué posiciones tengo? Pues ahí el terreno donde vivimos y los bienes que Dios me da de nuestro trabajo. Y pues es lo que tenemos que administrar. Pero delante de Adán y Eva estaba puesto todo lo que Dios creó. Y les dijo, sojuzgadla y señoread. Y para eso lo tenían que hacer con entendimiento, con sabiduría. ¿Sí? Administrar todo eso, hermanos, vaya que era un reto, creo yo, y les puso una gran tarea Dios allá a Adán y a Eva. Proverbios 27, 23 y 24 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En aquel tiempo, hermanos, cuando se da este consejo, pues las posesiones de las personas no eran cuentas bancarias ni, bienes terrenales, sí, extensiones de terreno, ganado y todo esto. Por eso
aquí el consejo, hermanos. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar con cuidado por tus rebaños, ¿sí? No voy a ahondar en este punto, solamente mencionarlo, que es una instrucción que tenemos de parte de Dios de ser buenos y fieles administradores de lo que Él nos da. Otra instrucción que Él nos da, allá dice Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Y aquí empiezan un poquito los problemas de todos nosotros, hermanos. O a lo mejor no de todos, a lo mejor yo estoy pensando que dice un dicho, ¿no? Que el león piensa que todos son de su condición, y a lo mejor yo estoy pensando que todos estamos endrogados con las tarjetas de crédito y préstamos a cajas y todo eso, como sucede de repente en la vida de nosotros como matrimonio, ¿verdad? Pero aquí es clara la palabra de Dios, no debáis nada a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vienen los días de pago, hermanos? ¿Estamos muy felices y muy contentos? ¿O cuando hacemos cuentas y vemos que no nos alcanza? ¿Nos estamos tronando los dedos? ¿No quita nuestra paz eso? ¿No quita nuestra felicidad eso? Dios quiere que estemos tranquilos. Dios quiere que vivamos gozosos, con paz. Por eso nos invita en su palabra y dice, no debáis nada a nadie. Proverbios 27:7, el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? Y dice la palabra de nuestro Dios que hemos sido llamados a libertad, no a ser siervos, no a enriquecer a los banqueros. Hemos sido llamados a libertad. Dice Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dice el Salmo 128:2, cuando comieres el pan, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Disfrutar, hermanos, lo que Dios nos da, lo que con trabajo y sacrificio ganamos de nuestro trabajo. ¿Quién de nosotros no quisiera recibir lo que recibimos de quincena sin ir a trabajar? Pues todos, ¿verdad? Pero tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a desquitarlo. Y entonces vamos a disfrutar de eso, no a pensar, híjole, recibí 10 pesos, 2 para este banco, 2 para este otro banco, y me quedó 1. ¿Qué hago? No me va a alcanzar para terminar mi quincena, ¿verdad? Entonces, un punto allí, no voy a ahondar tampoco en él, no debáis nada a nadie. Ahorra para tus necesidades, dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sí? Entonces el hombre insensato ahorra y siempre hay, dice, tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Queremos cambiar nuestra sala, hermanos, por una más bonita? Ahorremos y ya que tengamos el dinero, vamos y compramos nuestra sala. Queremos cambiar nuestro carro, hermanos, por un último modelo. Fíjense, en lugar de, tenemos que pagar 100,000 pesos, ¿no? Pero digo, no, es que yo ya lo quiero. Voy al financiamiento. Y termino pagando 200,000 pesos, en lugar de pagar 100,000 pesos. Ahorremos y nos vamos a ahorrar 100,000 pesos. Sí, solo por poner un ejemplo, pero es lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Ahorrar para nuestras necesidades. Y así, hermanos, podríamos tocar muchos temas en el aspecto financiero. Voy a tocar uno solo más y es en el que vamos a ahondar
y del que vamos a hablar en esta predicación. Y creo yo que del aspecto financiero, este tema, este punto que voy a tocar, hermanos, es el más importante, ¿sí? Porque de ahí se deriva que podamos cumplir los otros, ¿sí? Y el siguiente punto, hermanos, es ofrenda a Dios fielmente. Ese es el punto más importante y más delicado de nuestras finanzas como cristianos, como hijos de Dios. Ofrenda a Dios fielmente. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en 2 Corintios 9:7. Todos sabemos este versículo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y encierra este versículo, hermanos, muchas enseñanzas que vamos a ir viendo aquí poco a poquito. Para este punto, hermanos, y para empezar a desarrollarlo, quiero hacerles unas preguntas. Déjenme. Que preparé aquí para la predicación. Dos expresiones matemáticas, hermanos. Bien sencillas, todos las podemos tocar fácilmente y todos sabemos. Dice aquí 10 mayor que 9. Y acá de este lado dice 9 mayor que 10. ¿Cuál es correcta? La primera, 10 mayor que 9. Muy bien. Humanamente hablando, esta es correcta. Pero para las finanzas de Dios, esta está mal. Y esta es la correcta. 9 mayor que 10. Para las finanzas de Dios, 9 es mayor que 10. Y ustedes van a decir, no, pues entonces Dios anda bien mal en matemáticas, nos lo hubieran reprobado en la materia de cálculo o algo así. Porque como 9 va a ser mayor que 10. Pero vamos a ver cómo es posible que 9 sea mayor que 10. ¿Sí? Y digo, y lo vuelvo a repetir, esto es en las finanzas de Dios. Hablando de cómo Dios maneja las finanzas, 9 es mayor que 10. Ajá. Y como es muy difícil humanamente creer eso, porque toda la vida nos han enseñado que 10 es mayor que 9, por eso le titulamos a esta predicación, ofrendar a Dios es cuestión de fe. Ofrendar a Dios es cuestión de fe. Y en este caso, hermanos, nos referimos al término fe o a la palabra fe. No voy a repetir la definición de Hebreos 11, sino solamente es creerle a Dios y en consecuencia obedecerle. ¿Sí? Vamos a pensar el término fe como esto, creerle a Dios y obedecerle. ¿Sí? Y a lo mejor ustedes van a decir, no, me tienen que convencer de que Dios dice que 9 es mayor que 10 para que yo le crea y para que yo le obedezca. Y esa es la intención, hermanos, de esta predicación, ver a la luz de la Biblia que eso es cierto, para que le podamos creer a Dios y obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de Dios cuando ofrendamos o cuando nos pide que cumplamos con nuestros diezmos? ¿Dios necesita de nuestro dinero? No, ¿verdad? Nos mandó un número de cuenta a nuestro WhatsApp para que le depositemos allí los diezmos y las ofrendas. No. Porque Dios no necesita de nuestro dinero. ¿Por qué Él no necesita de nuestro dinero, hermanos? Lo vimos en la predicación del domingo pasado, ¿verdad? Porque Él es dueño de todo. Él ya es dueño de nuestro dinero, hermanos, y de nuestra vida misma. Así que Dios no necesita de nuestro dinero.
Y usted diría, entonces, ¿por qué nos pide ofrendar? ¿Por qué dice que cada uno dé como propuso en su corazón? No con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso y muchos otros versículos, hermanos. Si Dios no necesita, si Dios ya es dueño de todo, pues entonces, ¿para qué le doy yo a Dios? Sin embargo, ahí está en la palabra de Dios la instrucción de que debemos ofrendar. Pero lo que Dios busca, hermanos, cuando Él nos pide un peso de cada 10 pesos que Él nos da, porque no es nuestro, ya dijimos que es de Dios el dinero, entonces Él te dice, te voy a dar 10 pesos, yo quiero que me des, ahí en tu iglesia local donde vas y te alimentas, esa iglesia que requiere mantenimiento, esa iglesia que requiere unos cojincitos allí en las bancas para estar más cómodos. Quiero que allí tú des un peso de cada 10 que yo te doy. ¿Para qué? ¿Qué pretende Dios con eso? ¿Sí? Y lo primero que Él, hermanos, y lo principal y lo que Él quiere saber es qué hay en nuestro corazón. Y en realidad Él no lo quiere saber, porque Él ya sabe. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Y Él ya sabe qué hay en nuestro corazón. Pero Él quiere que tú veas dentro de tu corazón y veas qué hay. Porque es muy fácil, muy fácil autoengañarnos. ¿Sí? Decía nuestro hermano Octavio, vimos la clase del arrepentimiento en la escuela dominical y dice, no, pues es que hay muchos que pasan así como si fueran cristianos, pero en realidad no son. Y déjenme decirles que hay gente que durante toda su vida cree que es cristiano. Y en realidad, cuando llega al cielo, cuando llegue delante de Dios, les va a decir Dios, apartaos de mí, no los conozco. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, con este mandato que nos da de ofrendar a Él como lo propusimos en nuestro corazón, de pedirnos un peso por cada 10 pesos que Él nos da, es que podamos mirar hacia nuestro interior y ver qué hay en nuestro corazón. Porque como les dije, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, hermanos. Pero Él quiere que nosotros veamos. Ejemplos, hermanos, tenemos ahí en la palabra de Dios. ¿Recuerdan al joven rico que se acercó a decirle qué iba a hacer para tener la vida eterna a Jesús? Jesús ya conocía el corazón de este joven, ¿sí? Al final, pero dejó hasta el final el punto donde quería que el mismo joven sacara lo que había en su corazón, ¿no? Entonces primero le dice, oye, ¿conoces la ley? Le recita los mandamientos y dice, lo para el joven rico y le dice, todo eso lo he guardado desde mi niñez. Ya, no me digas más, eso es suficiente, ya tengo entonces la vida eterna. Y le dice, oye, espérame, una cosa te falta, le dice Jesús. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico, hermanos? Se entristeció, se dio la vuelta, o sea, ya ni siquiera le alegó algo a Jesús o le dijo, oye, ¿por qué me pides eso? Te está yendo al extremo. Él conocía el corazón de ese joven y sabía exactamente qué le faltaba a ese joven para tener la vida eterna. Quitar de su corazón el signo de pesos y poner a Cristo, poner a Jesús, poner a Dios. Eso le faltaba al joven. Pero el joven rico no se había dado cuenta. Y con esa pregunta, Jesús lo hizo reflexionar y le hizo que se diera cuenta. Porque él se entristeció, dice, y se dio la vuelta.
Algunos historiadores, hermanos, dicen que este joven rico era Saulo y que después llegó un momento en que sí se convirtió y sí dejó todo y vendió todo. Sí. Pero eso va más. Tenemos otros ejemplos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Aquel que llega con el rey, sí, le debía 10,000 talentos y le suplica al rey que le perdone su deuda. Y el rey misericordioso le perdona toda su deuda, toda. Sale de allí y se encuentra a un consiervo. Este siervo se encuentra a uno igual que él, que le debía solamente 100 denarios. La misma situación, él le pide que le perdone esos 100 denarios, si no, por lo menos que le dé una prórroga, que le dé chance para irselos pagando. Y no, dice que lo echó a la cárcel hasta que pagó su deuda. ¿Qué había, hermanos, en el corazón de este siervo malvado al que se le perdonaron 10,000 talentos y él no fue capaz de perdonar 100 denarios? ¿Creen ustedes que el rey sabía lo que había en el corazón de este hombre? Sí, dice que después lo mandó traer y lo echó con los verdugos. Porque en el corazón de este hombre había un signo de peso. No estaba Dios, no estaba Cristo. Por eso, hermanos, les decía que cuando Dios nos pide que ofrendemos como hemos propuesto en nuestro corazón, cuando Dios nos pide que demos un peso de cada 10 pesos que Él nos da, lo único que Dios quiere ver, hermanos, es qué hay en nuestro corazón. ¿Quién está en nuestro corazón? Ejemplos en la palabra de Dios de quienes tenían a Dios en su corazón. Tenemos muchos. Job, ¿cuánto perdió, hermanos, en un día? Todo, hermanos. Todo lo que tenía lo perdió en un día, una tarde. ¿Maldijo a Dios? No. ¿Quién lo maldijo? La esposa de Job, sí, ¿verdad? Dice, ya, vete ahí, muérete. Tú con tu Dios, maldice a tu Dios, les dice. En el corazón de la esposa de Job había un signo de pesos. En el corazón de Job estaba Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos pide ofrendar, cuando Dios nos pide un peso por cada 10 que Él nos da, quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Y quiere ver si somos capaces de creer, hermanos, que 9 es mayor que 10. Ustedes van a decir, no, de verdad, vaya usted al supermercado y va a ver que no le va a alcanzar para lo mismo 9 que 10. ¿Sí? Pero Dios dice que es más. Dios nos dice que 9 son más que 10. Porque Él dice allá en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Ya también conocemos ese versículo, ¿verdad? Y hay alimento en mi casa. Traed un peso de cada uno que los dos y quédate con 9. Y hay alimento en vuestra casa. ¿No me crees? Dice Dios. Pruébame. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde.
Nos cuesta trabajo, hermanos, creer que 9 es más que 10. Prueben a Dios, hermanos. Hagan la prueba con Dios. Quizá Dios sea mentiroso, pero aquí Él nos reta. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Podemos creer esto, hermanos? ¿Son capaces, se atreven el día de hoy a desafiar a Dios en esto? A ver, levante su mano. ¿Quién se atreve a creerle a Dios? Pues fíjense, con eso, hermano, con eso solamente Dios quiere saber cómo está tu corazón. Si allí en el trono está Él, o si allí en el trono hay unos signos de pesos. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Dios ya lo sabe, ¿eh? Créanme, Dios ya lo sabe. Quiere que tú te des cuenta qué hay en tu corazón. Por eso el reto de esta tarde que te pone Dios, hermanos. Miremos hacia nuestro interior, hermanos, cada uno de nosotros, y respondámonos cada uno de nosotros. ¿Qué hay en el trono de nuestro corazón? ¿Está Dios? ¿O hay un signo de pesos? ¿Quién ocupa, hermanos, ese trono? Dios. Creemos que Dios, que Jehová realmente es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Todopoderoso que nos sustenta. ¿Qué sucedió con la viuda? Ya lo leímos ahí en Lucas 21. Y ahí vemos muy claro cómo las finanzas de Dios son muy diferentes a nuestras finanzas. Esa viuda dio 2 blancas, hermanos, comparado con todo lo que estaban echando los demás, no era nada. Imagínense, es como decir, yo eché 2 moneditas de a peso ahí en la ofrenda y todos están echando ahí billetes de a 500. Sin embargo, Jesús dice, esa viuda dio más. ¿Sí? Las finanzas de Dios, hermanos, están muy distantes de cómo son nuestras finanzas. ¿Sí? Esa viuda dio más, dice, porque dio todo su sustento. Todo. Esa viuda sí que aplicó de cada uno de como propuso en su corazón, hermano. No dio ni siquiera la 10ª parte de lo que tenía. Ella dio todo. Porque ella creía que su sustento, hermanos, dependía de Dios, no de su dinero. Ella creía que su paz, su tranquilidad, su felicidad dependía de Dios, no de sus posesiones, no de su dinero. Por eso lo dio todo. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Cada uno de nosotros sabemos. ¿Esto o esto? Reflexionemos y pensémoslo en esta tarde conforme a lo que hemos visto en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra, Señor, podemos escudriñar todo, Señor, todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Tú nos das luz en tu palabra, Señor, para que podamos entender, Padre Santo, cómo quieres que vivamos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra, Señor, que tenemos que aprender a depender de ti, Señor, a saber que tú eres nuestro todo,
y que podemos tener o no tener dinero, tener mucho o tener poco, y que de eso no depende nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra alegría. Ayúdanos a cumplir, Padre Santo, con lo que tú nos pides, porque eso mostrará, Señor, realmente si confiamos en ti y si estamos dependiendo de ti, Padre. Es difícil desprendernos porque nos acostumbramos, Señor, a un nivel de vida, a tener cosas, y nos es difícil vivir sin ellas. Tú nos conoces, Padre, tú conoces nuestro corazón como seres humanos. Cada vez queremos tener cosas más cómodas, más bonitas, más nuevas, y a veces eso nos enfrasca en situaciones difíciles en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender la forma en que tú quieres que vivamos, Señor, en el aspecto financiero, Señor, en nuestra vida, y que con todo agrado, Señor, estemos dispuestos a desprendernos de todo si fuera necesario, Padre, porque tenemos la confianza de que dependemos totalmente, el 100% de ti, Señor. Por favor, Señor, te pido todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.